Capítulo 1. La unción del joven pastor. El amanecer caía sobre Belén como un manto de oro suave. El canto de los gallos resonaba en las callejuelas, y el olor del pan recién horneado se mezclaba con la fragancia de las viñas que cubrían las colinas. En medio de este pueblo humilde, el anciano profeta Samuel se preparaba para una misión que llevaba el peso de un misterio divino. Desde que el rey Saúl había desobedecido las órdenes de Dios, Samuel sabía que su reinado estaba condenado. Sin embargo, el Señor tenía ya preparado a su sucesor. En oración, Samuel había escuchado la voz de Dios con claridad. «Llena tu cuerno de aceite y ve a Belén. Entre los hijos de Isaí he provisto un rey para mí». Samuel, aunque obediente, no podía ignorar el peligro. Saúl era celoso y violento. Si descubría que Samuel iba a ungir a otro rey, lo consideraría traición. «¿Cómo iré?», preguntó Samuel con un dejo de temor. «Si Saúl lo supiera, me mataría». El Señor le respondió: «Lleva contigo una becerra y di: he venido para ofrecer sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio, y yo te mostraré lo que debes hacer». Así, Samuel tomó su bastón, el cuerno de aceite, y comenzó el viaje hacia Belén. La noticia de su llegada corrió rápido. Los ancianos del pueblo, al verlo aproximarse, salieron a su encuentro con miradas inquietas. «¿Vienes en paz, profeta?», preguntó uno de ellos. Samuel asintió. «En paz he venido, para ofrecer sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo». La llegada de los hijos de Isaí. Isaí, un hombre robusto y de barba espesa, fue llamado junto con sus hijos. Uno a uno los presentó ante Samuel. Primero apareció Eliab, alto, de hombros anchos y mirada decidida. Samuel pensó para sí: «Este sin duda es el ungido del Señor». Pero el Señor le habló al corazón: «No mires su apariencia ni lo alto de su estatura. Yo lo he rechazado. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón». Pasaron después Abinadab, Sama y 4 más, todos fuertes y de porte guerrero. Pero en cada uno Samuel recibía la misma respuesta: «No es este». Samuel miró a Isaí y preguntó: «¿Son estos todos tus hijos?». Isaí, con un gesto casi despreocupado, respondió que era el menor que está cuidando las ovejas. El joven que traía el aroma del campo. Un sirviente fue enviado al campo. Entre las colinas, un joven de rostro sonrosado y ojos vivaces tocaba el arpa mientras vigilaba a su rebaño. Su piel estaba curtida por el sol y en sus ropas se mezclaban el olor de la lana y la hierba fresca. Era David. Cuando llegó y entró en la reunión, un silencio extraño llenó el lugar. Samuel sintió en su espíritu una certeza inmediata. El Señor susurró: «Levántate y úngelo, porque este es». Samuel tomó el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de David. El aceite resbaló por su cabello y su rostro, impregnándolo de un aroma fragante. Desde ese día, el Espíritu del Señor vino con poder sobre él. Nadie sabía aún que aquel joven pastor que volvía a las colinas con su arpa y su cayado sería el rey más recordado en la historia de Israel. David en la corte y el gigante filisteo. Un rey perturbado. Mientras David regresaba a sus ovejas ungido en secreto, en el palacio de Saúl, algo oscuro comenzó a crecer. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl, y un espíritu perturbador lo llenaba de ansiedad, ira y desesperación. Los sirvientes del rey buscaron una solución. «Señor, hemos oído que la música calma el espíritu. Busquemos un hombre que toque bien el arpa para que cuando la inquietud venga sobre ti, se serene tu corazón». Uno de ellos recordó: «Conozco a un hijo de Isaí de Belén. Es diestro en el arpa, valiente guerrero, prudente en sus palabras, de buen parecer, y el Señor está con él». Saúl envió mensajeros a Isaí: «Envíame a tu hijo David, el que cuida las ovejas». Así, David llegó al palacio. Cuando tocaba el arpa, la música envolvía la sala como un río de paz, y Saúl encontraba alivio. El joven pastor
comenzó a ir y venir entre su casa y la corte, dividiendo su tiempo entre las ovejas y el servicio real. El desafío de Goliat. En esos días, los filisteos se reunieron para la guerra, acampando en una colina frente a las tropas de Israel. Entre sus filas se encontraba Goliat, un guerrero de casi 3 metros, armado con un casco de bronce, una coraza que pesaba más de 50 kilos y una lanza cuya punta sola pesaba casi 7. Cada mañana y cada tarde, durante 40 días, Goliat salía y gritaba: «Elijan un hombre y que baje a luchar conmigo. Si me vence, seremos sus siervos. Si yo lo venzo, ustedes nos servirán». El miedo se extendió por el campamento israelita. Nadie se atrevía. El desafío de Goliat. En esos días, los filisteos se reunieron para la guerra, acampando en una colina frente a las tropas de Israel. Entre sus filas se encontraba Goliat, un guerrero de casi 3 metros, armado con un casco de bronce, una coraza que pesaba más de 50 kilos y una lanza cuya punta sola pesaba casi 7. Cada mañana y cada tarde, durante 40 días, Goliat salía y gritaba: «Elijan un hombre y que baje a luchar conmigo. Si me vence, seremos sus siervos. Si yo lo venzo, ustedes nos servirán». El miedo se extendió por el campamento israelita. Nadie se atrevía. Un mensajero que trae más que pan Isaí, sin saber lo que Dios preparaba, envió a David al frente con pan y grano para sus hermanos. Al llegar, escuchó el desafío del filisteo y vio cómo los hombres huían. «¿Quién es este incircunciso para provocar a los ejércitos del Dios viviente?», preguntó indignado. Su hermano Eliab lo reprendió: «¿Para qué has bajado aquí? ¿Con quién dejaste aquellas pocas ovejas en el desierto?». David replicó: «¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es acaso una causa justa?». Ante el rey Saúl, las palabras de David llegaron a oídos del rey. Cuando Saúl lo vio, apenas un muchacho, quiso disuadirlo: «No podrás luchar contra este filisteo. Eres solo un joven, y él ha sido soldado desde su juventud». Pero David relató sus días como pastor. «Cuando un león o un oso venía a llevarse una oveja, yo lo perseguía, lo hería y lo rescataba, y si se volvía contra mí, lo tomaba por la quijada y lo mataba. Este filisteo será como uno de ellos. El Señor que me libró del león y del oso, me librará de su mano». Saúl cedió: «Ve, y que el Señor esté contigo». La batalla. Rechazando la armadura del rey, David tomó su cayado, 5 piedras lisas del arroyo y su honda. Goliat lo vio acercarse y se burló: «¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos?». David respondió con voz firme que resonó entre las colinas: «Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Hoy te entregaré a las aves del cielo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel». Corrió hacia el gigante. Lanzó una piedra con su honda, y la piedra se incrustó en la frente de Goliat. El coloso cayó, y David tomó su espada para acabar con él. El ejército filisteo huyó en desorden. Ese día, el joven pastor se convirtió en héroe. Capítulo 3. David y Jonatán y la huida del palacio. Un pacto de amistad eterna. Tras la victoria contra Goliat, David fue llevado ante Saúl con la cabeza del gigante aún en sus manos. Allí estaba también Jonatán, hijo del rey, un joven valiente y noble. Cuando escuchó a David hablar, su corazón se unió al del muchacho pastor. Era como si hubieran nacido para ser hermanos. Jonatán se quitó su manto real y lo puso sobre los hombros de David. También le dio su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Era un acto simbólico. Le entregaba no solo sus armas, sino un lugar en su corazón y en la historia. David fue puesto a cargo de hombres de guerra y salía a las batallas con gran éxito. El pueblo lo amaba y las mujeres cantaban en las calles: «Saúl mató a 1000 y David a 10,000». El veneno de los celos. Aquel canto que para David era solo alegría, para Saúl se volvió una herida. La ira y los celos crecieron en él como una sombra.
A David le atribuyen 10.000 y a mí solo 1.000. Solo falta que le den el reino. En varias ocasiones, mientras David tocaba el arpa, Saúl lanzó su lanza para clavarlo contra la pared. Pero David esquivó el golpe. Saúl comenzó a temerlo, sabiendo que el Señor estaba con él. La traición planeada, Saúl intentó apartar a David enviándolo a misiones peligrosas, esperando que los filisteos lo mataran. Luego le ofreció a su hija Mical como esposa, pero pidió como dote 100 prepucios filisteos. David, sin vacilar, trajo 200. A pesar de todo, Saúl no dejaba de buscar su muerte. Finalmente, Jonatán, leal a su amigo, ideó un plan para avisarle si debía huir. El pacto en el campo. En un campo abierto, Jonatán y David se encontraron en secreto. Con lágrimas, renovaron su pacto. El Señor esté entre tú y yo, entre tu descendencia y la mía para siempre. Jonatán disparó flechas como señal para que David supiera que el peligro era real. David huyó esa misma noche, dejando atrás la corte, su esposa y la vida que había comenzado. Capítulo 4. El fugitivo de Israel. David recorrió aldeas y desiertos, buscando refugio. En Nob, el sacerdote Ahimelech le dio pan consagrado y la espada de Goliat. Pero esto no pasó inadvertido. Doeg el edomita, servidor de Saúl, lo vio y lo informó al rey. David luego huyó a Gat, tierra filistea, pero al ser reconocido, fingió estar loco, dejando que la saliva corriera por su barba y garabateando en las puertas. El rey de Gat lo dejó marchar. Reunió un grupo de seguidores, hombres endeudados, amargados, desesperados, y se convirtió en su capitán. Juntos vivían en cuevas como la de Adulam. Allí recibió a su familia y cuidó a sus hombres como un padre. Capítulo 5. La oportunidad de matar al rey. En una ocasión, Saúl, persiguiéndolo con 3.000 hombres, entró en una cueva para descansar, sin saber que David y sus hombres estaban al fondo. Los seguidores de David le susurraron: «Este es el día en que el Señor te entrega a tu enemigo». David se acercó sigilosamente y cortó la orilla del manto de Saúl, pero no lo mató. Después lo llamó desde lejos y se inclinó. «Mira, padre mío, la orilla de tu manto en mi mano. Hoy pude matarte, pero no lo hice. El Señor juzgue entre tú y yo, pero no alzaré mi mano contra ti». Saúl, conmovido, lloró: «Tú eres más justo que yo. Ahora sé que serás rey». Capítulo 6. El segundo perdón y la muerte de Saúl. Otra vez frente al enemigo. Tiempo después, Saúl volvió a perseguir a David en el desierto de Sif. Una noche, David y Abisai se deslizaron hasta el campamento real, donde Saúl dormía con su lanza clavada en el suelo, junto a su cabeza, y una jarra de agua a su lado. Abisai susurró: «Dios te lo ha entregado, déjame atravesarlo de un solo golpe». Pero David respondió: «No extiendas tu mano contra el ungido del Señor. Su día vendrá, pero no por mi espada». Tomó la lanza y la jarra y se alejó. Desde lo alto de una colina, llamó a Abner, el jefe del ejército: «¿Por qué no has guardado bien a tu señor el rey?». Saúl reconoció su voz y volvió a prometer no perseguirlo más. El final de un rey caído. Años más tarde, los filisteos atacaron a Israel en el monte Gilboa. La batalla fue sangrienta. Jonatán, Abinadab y Malquisúa, hijos de Saúl, cayeron. Saúl, herido y sin fuerzas, pidió a su escudero que lo matara, pero éste no se atrevió. Entonces el rey tomó su propia espada y se dejó caer sobre ella. Cuando David recibió la noticia, rasgó sus vestiduras, ayunó y entonó un canto fúnebre. «¿Cómo han caído los valientes? Jonatán, hermano mío, me fuiste muy dulce. Tu amor fue para mí más precioso que el amor de las mujeres». Capítulo 7. David, rey de Israel. David fue primero proclamado rey sobre Judá en Hebrón, mientras Isboset, hijo de Saúl, reinaba sobre el resto de Israel. Durante años hubo guerra entre la casa de David y la de Saúl, pero la de David se fortalecía. Tras la muerte de Isboset, todas las tribus vinieron a Hebrón. «Hueso tuyo y carne tuya somos». El Señor te dijo:
tú apacentarás a mi pueblo Israel. David fue ungido rey de todo Israel. Conquistó Jerusalén, que hasta entonces estaba en manos de los jebuseos, y la hizo su capital. Trajo el arca del pacto a la ciudad, danzando delante del Señor con todo su corazón. Capítulo 8. La caída con Betsabé. Una tarde, mientras su ejército estaba en guerra, David paseaba por la azotea de su palacio y vio a una mujer muy hermosa bañándose. Betsabé mandó traerla y ella quedó embarazada. Para encubrirlo, llamó a su esposo Urías del campo de batalla, pero éste, leal a sus compañeros, no quiso ir a su casa. David entonces envió una carta secreta con Urías a Joab, ordenando ponerlo en la línea más peligrosa de la batalla para que muriera. Así fue. David tomó a Betsabé como esposa. El profeta Natán vino a él con una parábola sobre un hombre rico que robó la única oveja de un pobre. Cuando David se indignó, Natán le dijo: «Tú eres ese hombre». David confesó su pecado. El Señor lo perdonó, pero el hijo nacido de esa unión murió. Más tarde, Betsabé dio a luz a Salomón. Capítulo 9. La rebelión de Absalón. Absalón, hijo de David, era apuesto y carismático. Con el tiempo, ganó el corazón del pueblo y se proclamó rey en Hebrón. David, para evitar derramamiento de sangre en Jerusalén, huyó con sus siervos. En la batalla que siguió en el bosque de Efraín, el ejército de David derrotó a las fuerzas de Absalón. El joven, montado en una mula, quedó atrapado por el cabello en la rama de un gran árbol. Joab, desobedeciendo las órdenes de David de tratarlo con cuidado, lo mató. Cuando la noticia llegó al rey, lloró amargamente: «Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en lugar de ti?». Capítulo 10. Los últimos días de David. Ya viejo y débil, David fue testigo de cómo su hijo Adonías intentó proclamarse rey. Pero con la intervención de Natán y Betsabé, David reafirmó que Salomón sería su sucesor. En sus últimas palabras, David aconsejó a Salomón: «Esfuérzate y sé hombre. Guarda los mandamientos del Señor tu Dios. Sé fuerte, justo y firme». David murió después de reinar 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Fue sepultado en la ciudad que había conquistado. Así terminó la vida del pastor, que se convirtió en rey, del músico que calmó tormentas en el corazón de un rey perturbado, del guerrero que derribó gigantes y del hombre que, aún en sus caídas, buscó el corazón de Dios. Su historia sigue siendo un canto de fe, valentía y redención.